Ahí está, ha llegado la persona indicada de Tarde hoy. pero seguro. Tarde pero Me seguro. confundí, creí que era a las 10, estaba convencido. Está bien. Pero yo pensé que realmente habías tenido algún problema o de tránsito o algún problema personal, nos terminamos preocupando. No, los únicos problemas son información periodística a conseguir y correr contra el cierre. Estamos cerrando. Están cerrando en 20. Estamos en pleno cierre. Marcelo Slotoviaz es redactor especial, uno de los redactores especiales de 21, una revista muy bien hecha, muy bien hecha. Y Marcelo es un excelente periodista. Así que tenía muchas ganas de tenerte, otro día vas a tener que venir una hora. Sin problema, Completita. Así que usted ya puede ir preguntándole a Marcelo Slotoviaz. ¿Qué es lo último que estuviste? Y bueno, en lo personal seguí adelante con la investigación del Banco Mayo, la cual estoy sumergido hace ya 3 semanas, si no más. Se te enojó Beraja con esa historia, ¿no? Sí, no tenía otra alternativa que negar las cosas que se le preguntaba sobre irregularidades en el banco, porque admitirlos hubiera sido confesar un delito. Claro. Pero bueno, a medida que pasaron los días, toda la evidencia demostró comprobó, ratificó que todo lo que decíamos era cierto. Y estoy, bueno, trabajando en forma paralela, como si esto fuera poco, en otro tema vinculado a justicia, evasión de impuestos y demás. Bueno, ahí está, estábamos hablando recién de la justicia que no existe, del cuestionamiento de la justicia y del control, de la función de control. Te pregunta para pasármelo a términos viste, llanos, a lo que le pasa a tu mujer y a mí cuando estamos en nuestra casa y escuchamos y vemos la factura de gas y vemos que en un país con deflación supuestamente tenemos intereses del 50% si nos demoramos en algunos casos. ¿Por qué? Mira, la mejor manera de demostrar, de pintar eso que pasa aquí en Argentina es utilizar el contraste de lo que ocurre hoy, precisamente hoy, en Estados Unidos, donde el gobierno de los Estados Unidos está entablando un juicio, una demanda por supuesto monopolio contra nada menos que Bill Gates y su emporio de Microsoft. Yo no soy nadie como para decir quién tiene razón, cuestiones técnicas y además no me he metido a ver el tema. Pero me parece que lo que está pasando deja una enseñanza, más allá de si es justo o injusto la demanda, el juicio que lleva adelante la administración Clinton. Lo que queda en claro es que el gobierno se atreve, se anima, no titubea de ir contra nada menos que Microsoft y la persona con más fortuna en el mundo, Bill Gates. En cambio acá es absolutamente inimaginable por ahora que ocurra algo, ya no digamos igual, ni siquiera parecido. ¿A alguien se le ocurre que el gobierno pueda intentar ir marcha atrás con una privatización o sancionar o castigar o llevar ante la justicia por algún hecho sustancioso a las grandes empresas de servicios públicos, a las principales firmas privadas? Eso es inconcebible acá, sería Argentina año verde. Y hasta que aquí no ocurran ese tipo de cosas, hasta que el Estado no asuma ese rol, el capitalismo argentino no se va a parecer en mucho a los capitalismos del primer mundo, ni al de los Estados Unidos, ni al del modelo, otro tipo de modelos de capitalismo, tal vez con características distintas al norteamericano, pero que también, aunque de otra manera, tienen a un Estado que cumple alguna función. Tienen un Estado. Tienen un Estado. Ni más ni menos. Que es el representante que uno delega de todos nosotros. Nosotros somos el Estado. ¿Hay conciencia de que nosotros somos el Estado? ¿Hay señales sociales que vos detectes que digan, uy, che, nos dimos cuenta que somos el Estado? Fíjate, no eran otros. Y no. Y la verdad que no. No me puse a pensar en eso, pero recuerdo cuando había empresas del Estado, no se las trataba como empresas del Estado, se las trataba como alguien ajeno. Sí, que no nos representaba, que no defendía nuestros intereses.
estaban muy mal manejadas. Como pasa con ATC, por ejemplo. Por ejemplo. ATC Sí. es paradigmático en eso, Claro, ¿no es cierto? claro. Él se da Y cuenta eso es todo un lastre, una herencia que pesa mucho, ¿sí? En la gente, en cuanto a las expectativas, las exigencias, la demanda de la gente. Bueno, el tema tan trillado de la justicia, que es parte del Estado. Y esta especie de redireccionamiento, que, bueno, poco feliz en términos de lo que le puede esperar a la sociedad, de el sujeto que es que ocupa el rol de hacer justicia, desde la justicia en muchos casos hacia el periodismo, que no debería tener nada que ver con eso. Sin embargo, bueno, me encuentro, y te pasará a vos seguramente lo mismo, de gente que dice, no, necesito que ustedes muestren, que ustedes traten, porque si el periodismo no... Por defección o por bolsón o por vacío de los demás. ¿No? Vos sos economista. El capitalismo es concebido, tal como estamos hoy, fin de siglo, fin de milenio, ¿no? Esta crisis del capitalismo, ¿es una crisis que la historia del capitalismo no tiene prevista o es una crisis prevista en el capitalismo que tiene sus metodologías para salir, o en el mundo a esta altura se les fue la mano y ponen en riesgo el propio capitalismo con eso? Mira, los economistas, los pensadores que ocuparon tiempo en estudiar las crisis, las burbujas financieras, varios de ellos tienen una de sus así máximas principios, que siempre que hay una burbuja financiera le sigue una crisis. Ahora, te soy franco, yo me resisto por una cuestión de honestidad intelectual y qué sé yo, y de pretensión de rigurosidad que quiero mantener, a ser muy contundente en cosas que me exceden. Y la verdad te digo que lo que está ocurriendo a nivel internacional, la globalización, incluso esta crisis financiera, es tan compleja y tiene infinidad de variables que la tomo con pinzas, me modero al opinar. Qué sé yo, 2 meses atrás más o menos tuve que tratar el tema en la revista y nunca me voy a olvidar de la respuesta que me dio el operador de una mesa de dinero que estaba ahí bien caliente en un día que se derrumbaban todos los mercados, y le pregunté por qué algo que estaba ocurriendo tan lejos impacta acá. Una pregunta que se hace todo el mundo. Y quizás yo tenía alguna respuesta, pero quería ver qué me respondía alguien que supuestamente estaba ahí en medio del guiso. Y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Los financistas están reaccionando ese día como esos maridos cuando descubren que son engañados. Y se comportan creyendo que todas las mujeres son prostitutas, todas las mujeres son putas. Viste que es un comportamiento que tiene muy poco de, si querés, racional, es muy psicologista, y la economía tiene mucho de ello, mucho de eso. Te lo doy como ejemplo, ¿entendés? Que en definitiva, ¿qué tipo de respuestas te dan en lugar de no? Porque lo que pasa es que las variables financieras y me excede. Te soy franco que me excede. Por ahí, vos sabés que a mí me pasa lo mismo que a vos, y por oposición, y además por reflejo, y para mantener el equilibrio y esa moderación, como uno sabe y de repente se encuentra con respuestas como la que vos te encontraste, con alguien que te tendría que dar respuestas técnicas, supuestamente, y te tendría que explicar cosas complejísimas que usualmente se explican para que el otro no entienda nada, ¿no? Uno se puede oponer a eso con la sensatez, con el sentido común, simplemente. Últimamente me he pasado en un par de reportajes que me hicieron. Me preguntan de algo y mi respuesta es no tengo la menor idea. O pasó la semana pasada una revista estaban haciendo estudiantes de periodismo y bueno, querían mi opinión sobre temas como la seguridad y la educación. Y le digo la verdad que no quiero responder públicamente como si estuviéramos en una charla de café, porque se supone que si alguien tiene algún interés en saber lo que pienso, pero sobre algo que supuestamente conozco, indagado. Lo otro es transformar, bueno, en opinólogos que hablan de cualquier cosa. No soy refractario a dar opiniones, todo lo contrario.
ahora, pero con conocimiento de causa, con algún fundamento. ¿Y qué te detonó a vos entonces a dar la opinión acerca de la seguridad de esa discusión con Martín Caparrós tan interesante que hubo en el 21 sobre el tema de la seguridad? No, bueno, porque discutimos un poco, no coincidimos en el enfoque a un problema. Bueno, yo quería presentar una serie de evidencias que de alguna manera contradecían una visión un tanto, si vos querés, prejuiciosa, que en mi opinión tenía una nota que le había hecho sobre la actividad de unos vecinos preocupados por el tema de la inseguridad. Sí. Si querés ahora hablamos de eso después de una pequeñísima pausa. Sí, no, sí. yo te voy a decir eso otro viaje. Esloto tampoco porque me parece que... No, tú sabes que estuve a punto de acortarme el apellido. No. No, y los padres de uno, che, el origen, Lacan no te lo perdonaría. Ricardo de Castelar te dice, Marcelo, ¿qué relación hay entre el First National Bank de New York y el Banco Mayo? Primera relación que escucho, no he encontrado nada. ¿Quién es Jorge Lineado? Jorge Lineado, bueno, una persona que por empezar tiene el mismo apellido que un directivo importantísimo del banco, miembro del directorio, que se llamaba Víctor Lineado, y que tiene un pariente que también está muy vinculado al Banco Mayo, que se llama Martín Lineado. Así Jorge, bueno, debe ser algún familiar y seguramente. ¿Y cómo decodifica, interpreta Colís, que ya tenía todo el prejuicio de que no ibas a saberlo, te dice averígüelo, ¿ya? Imperativamente. Así que, Ricardo, si usted tiene alguna información, bienvenida sea todo aquello que nos ilumine. María de Floresta dice, trabajo en la obra social de gastronómicos. Las empleadas fueron presionadas para ir al acto de Duhalde. No puede ser. ¿Te parece? ¿Estás segura, María? No creo. Susana de Castelar, las críticas tuyas son negativas. Bueno, esto es crítica para mí. Si puedo te lo contesto al final, Susana. Vamos a aprovecharlo a Marcelo. ¿Te cumpliste 40? Cumplí 40. ¿Te hiciste la fiesta? Me hice una fiesta. A ver, ¿qué hiciste? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo querías? No, tenía ahí, qué sé yo, como... me quería dar el gusto de hacer una pequeñita fiesta con un mago. Y la verdad que salió redondo porque el mago que contraté, que dicho sea de paso, fue bastante barato y fue extraordinario. Sí, claro que dicho sea de paso. Increíble, la verdad que increíble. Hugo Daniel, la verdad que merece... Además no lo conocía, lo contraté por una recomendación. Y cuando apareció, usted no tenía una presencia imponente, más bien petizo, peladito, parecía un empleado público bancario. Resultó una cosa un genio. Increíble. Un talento. ¿Y qué estás disfrutando más? ¿Del periodismo gráfico, de hacer 21, que además tiene tan buena onda con los pibes, ¿no? Yo lo noto por mi hijo porque va guardando la Golf, va guardando la tarjeta, el DNI, esas cosas originalísimas, y además yo la leo con ganas por quienes escriben y quienes la hacen, ¿no es cierto? ¿Qué disfrutaste más, de esto o de la televisión? Mira, de las pocas cosas que estoy seguro en cuanto al periodismo, son bastante pocas. Una de ellas es que nunca voy a dejar de trabajar en periodismo gráfico. El óptimo sería además hacer televisión, y las razones son las que se puede imaginar cualquiera, porque bueno, es un medio fascinante, muy peligroso, es cierto, pero es un medio fascinante, de alcance inigualable. Qué sé yo, la misma gente que, si vos querés, que podría ser comparable, que estaba en Día D, hoy está en 21, 21 es un boom de ventas, pero comparado con los televidentes que tenía Día D, jamás lo va a igualar. Habías tenido la tapa, ¿no? Como referencia anterior. Sí, fue el primer programa. El primer programa y Día D el segundo. Sí. Y vos sabés que ya a poco de transitar Día D, tu modo de plantarte frente a la cámara, porque viste que un periodista escrito se lo ve frente a la actitud y el modo que se sienta frente a la máquina, de hecho, ir a la computadora. Y a un periodista televisivo por cómo se planta frente a una cámara. Hay algo que se detecta. Sí, pero no se puede codificar. No terminé de sentirme así cómodo en televisión. No, está bien, pero se te sentía empezando a estar en tu eje.
en tu propio sitio. ¿Se entiende? Es decir, con todo. Volviste a mencionar la palabra seguridad. ¿Vos dudás mucho? Por suerte, sí. Por suerte, sí. En esta discusión tan interesante con Martín Caparrós, esta cosa de la seguridad, de llegar a pedir un policía en la esquina, esta sensación de inseguridad que sentimos todos, ¿vos qué crees? ¿Que es casual? ¿Crees que es impuesta? ¿Que tiene que ver solamente con los robos? ¿O se te ocurre, porque gracias a Dios dudás, pensar que puede llegar desde otros costados también? Que no es casual. No, sin duda alguna es una suma de factores, entre los cuales el germen de la pobreza y el desempleo es uno de los más importantes, el descrédito de la policía es otro, pero francamente no creo, que eso era uno de los puntos de alguna manera que discutimos con Martín, no creo que haya alguien inflando a propósito el fantasma de la inseguridad en una conspiración tendiente a, de alguna manera, imponer o facilitar el acceso a algún lugar de poder de alguien con mano dura. Francamente no lo creo. No lo creo. Creo que la policía, que ya en sí mismo es todo un flor de problema, veamos lo que está pasando hoy mismo. Hoy, aquí, con la Federal, con la Mendocina. Con la bonaerense, con todo. Y además el tema de la... Yo siempre recuerdo una frase de mi mujer que me dice, muy elemental, pero siempre brota cuando sale el tema de la seguridad. No todos los pobres, hay muchos pobres y muchos desempleados, la mayoría que no son delincuentes. No obstante, eso no quita que a mayor pobreza y a mayor desempleo, la probabilidad y seguramente el resultado va a ser mayor delincuencia y mayor violencia. Claro, probablemente con la inseguridad o con la sensación de inseguridad, lo que se hace es un camino menos llano y menos ético que el de tu mujer y lo que piensa alguien desde el sentido común, ¿no? Sino que se logra por ahí que se empiece a pedir mano dura, ¿no? Que se empiece a pedir más cárceles, probablemente sin recordar que las cárceles de hoy son los centros clandestinos del mañana, y no precisamente para delincuentes, ¿no? Puede ser. Sí, ahora, insisto, vuelvo para ser coherente con el que no quiero hablar, ¿viste? Un tema del que no sé mucho, del que no sé más que cualquiera. Eso, con un poco el hacer pública la discusión con Martín fue bueno porque yo un poco me había enojado, somos muy amigos con Martín, el domingo vamos a ir juntos a la cancha, a ver ganar a Boca, pero bueno, me había enojado con el contenido de ese artículo y como ya había salido publicado, me pareció interesante armar un debate, pero bueno, solo centralizado en el enfoque del tema, no el contenido del cual no sé prácticamente nada. Eduardo de Villa del Parque dice, el único que intentó contraponerse a los intereses norteamericanos fue Ilia y así le fue. No tenemos poder como Estado. ¿Coincidís? Sí, no solo en el caso que estábamos hablando, un poco como contrapunto con lo que está ocurriendo ahora entre la administración de Estados Unidos y Bill Gates, no solo aquí es inimaginable de alguna manera ir contra desde el Estado intereses de empresas norteamericanas, tampoco de empresas españolas, ni siquiera de empresas argentinas. No es solamente por ese lado. Luis de Resistencia Chaco dice, para Marcelo, ¿qué opina sobre la operación Aleluya? La verdad que no tengo idea de qué se trata. ¿Qué podemos esperar en la Argentina, de acuerdo a lo que se sabe económicamente para el 99? A grandes rasgos va a ser... no veo en absoluto que vaya a haber algún desborde grande de la estabilidad de precios y tipo de cambio. Eso creo que se va a mantener sin demasiado inconveniente. Ahora la economía va a estar más débil que este año. Alguien puede preguntar cómo dice más débil que este año. Este año ya fue bastante débil. Y acá, como economista, creo que conviene aclarar que si bien son pocos los que disfrutan del crecimiento económico, este año la economía va a crecer bastante. Entonces se da una especie de... contradicción sí, aparente. entre la sensación de mucha gente y lo que muestran los números. Y como yo creo en los números,
bueno, tengo que tratar de explicar. Va a ser peor que este año, va a ser peor que este año sin duda. Entonces, ¿cómo se explica en términos llanos que la economía crezca y esto sea una parte de la realidad, una parte de la verdad y cada vez haya más desocupados, porque esto es lo que recibe la gente, ¿no es cierto? ¿Quién se lleva? Si la torta de chocolate, ahora en vez de 24 centímetros, se hizo en el molde de 55 centímetros, aquí alguien se está quedando con los centímetros que está faltando de la torta de chocolate. Sí, pero esa torta de chocolate, 2 de cada 10 argentinos se llevan más de la mitad. Exacto. ¿Sí? Alguien se está empachando. Entonces la distribución muy inequitativa distorsiona cómo impacta la macroeconomía, los números de crecimiento en la gente, en la población, porque son pocos los que se dan cuenta y pueden aprovechar de un aumento del Producto Bruto Interno. Para la mayoría la cosa sigue mal, pese a que el ministro de Economía pueda decir, sin mentir, que la economía crece al 6, al 7, al 5, al 8%, que no son números despreciables. Claro. Ahora, si antes y hace años atrás era una verdad que a mayor crecimiento, mayor bienestar, hoy ya no lo es. Ha cambiado mucho eso. El crecimiento económico es una condición necesaria, inevitable, para que pueda mejorar la situación, la calidad de vida de la mayoría de la gente, pero no es suficiente. Con crecimiento económico no alcanza. Y además depende del criterio del Estado para el que tenga el crecimiento económico. Si es un estado de bienestar, si es para que ese 10% se empache con la torta y los otros se mueran de hambre, ¿o qué? Carlos dice, Villaluro, soy uno de los adjudicatarios del plan Fonavi y quiero ubicar a Marcelo para hacer una denuncia que puede llamar a 21, ¿sí? Juan Carlos de Santa Fe dice, fui estafado por la aduana por un decreto de emergencia nacional. Compré un camión que estaba en la subprefectura y fue a remate. Pagué y nunca me entregaron ni el camión ni la plata. Recuerdo un caso que estuve a punto de publicar después, bueno, con la vorágine de la información de los temas más calientes quedó ahí latente. Era a una persona que le impidieron ingresar, ¿sí? Ya había llegado al puerto, a la aduana, pero le impidieron ingresar al país un cargamento de insumos plásticos, ¿sí? Insumos químicos, argumentando que eran contaminantes. Curiosamente, bueno, la demanda se hizo larga, y curiosamente esos mismos insumos la aduana los puso a remate y los vendió internamente, algo que no les dejó usar en el país porque eran contaminantes. Bueno, típicos absurdos. ¿No? Resultó cortito, Marce, nos tenemos que ir, otra vez venís pobre estás. Disculpame. Disculpame. No, quédate tranquilo, disfrutaste que te fuiste a los 40, disfrutátelo, me parece bien. Marcelo, tú con dudas librianas, además, ¿viste? Manteniendo el equilibrio, yo te entiendo absolutamente. Así que muchísimas gracias. No, gracias. Hasta otra vuelta. Cuando quieras. Y finalmente nunca pude decirte personalmente aquella etapa frustrada de hacer radio, ¿te acordás? Sí, que quedó ahí. ibas a producir, que quedó ahí, y que los dos teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Bueno, gracias. En una de esas. En una de esas, cuando pase la embestida, Bueno, gracias. Ya volvemos, despedimos a nuestros estudiantes y nos despedimos nosotros, ¿sí?